Despenalización del aborto en el Perú y Latinoamérica, un camino lleno de obstáculos que se debe recorrer. Entrevistamos a activistas de género y derechos humanos de diversos países latinoamericanos para comparar cómo va la situación del acceso al aborto y las luchas por que sea legal, seguro y gratuito con respecto del Perú. Desde septiembre de 2023, el aborto salió del Código Penal de México a nivel federal, es decir, dejó de estar criminalizado. Esta es una estrategia que además viene de Colombia, que con el movimiento Causa Justa estuvo abogando para que se sacara el aborto del Código Penal, que es algo muy importante porque mientras el aborto esté criminalizado y lo esté atendiendo el derecho penal, la posibilidad de que prestadores de servicios, médicos, acompañantes y personas que necesitan abortar terminen criminalizadas es muy alto. Sin embargo, expertas señalan que como solo funciona a nivel federal, la implementación es complicada, ya que las personas deben saber si el centro de salud al que acuden pertenece al estado en el que se encuentran o si está bajo jurisdicción del régimen federal. Aún así, hay 13 estados, incluida la capital, Ciudad de México, en los que el aborto voluntario es legal. En la gran mayoría de estos se encuentra permitido hasta las 12 semanas. En casos de violación, el aborto es legal en todo México, pero son varios los estados que imponen como condición que este proceso se dé antes de los 90 días de embarazo. Y luego también hay unas barreras de acceso que son muy importantes en México porque hay una gran cantidad de población indígena que no es hispanohablante y esa barrera del lenguaje es una de las barreras más grandes que hay para el acceso a la salud, especialmente en comunidades indígenas y rurales. En todo el territorio colombiano, desde el 2022, el aborto es legal y está despenalizado hasta la semana 24 de gestación, pero se puede acceder a un aborto por 3 causales: violación o incesto, inviabilidad fuera del útero o porque la salud mental o física de la persona gestante está en riesgo. En el caso de menores de edad, no es necesario que tengan una autorización de sus padres para acceder al aborto, pero en general hay falta de socialización de la información. Siento que hay muchas personas que no saben que el aborto es legal, no saben que está despenalizado, que muchas niñas pueden acceder a este derecho para cuidar sus vidas y continuar con sus proyectos de vida. Y siento que, aunque sí ha habido un avance en temas de educación y de difundir lo que sucede, se queda en las ciudades, porque es muy difícil llegar a los territorios y territorios alejados que vienen con prácticas culturales, de pueblos indígenas, afro, que en sí viven discriminaciones dentro de sus propias comunidades. Yo sí creo que es un tema de educación, que las entidades de salud y los ministerios y el gobierno cumplan con sus deberes de volver la sentencia algo real en todo el territorio. En Colombia no existe el protocolo de aborto terapéutico. No es necesario porque el aborto es legal hasta la semana 24, sin tener que reportar alguna razón y en teoría te pueden exigir un motivo para que accedas a un aborto, pero en la práctica no es así. Sí, en el papel es súper bonito, el aborto es legal, todo el mundo puede acceder, pero en la práctica no sucede así. Por ejemplo, una de las causales dice que se puede abortar por salud mental, pero hay muchos psicólogos y psiquiatras que no dan su consentimiento médico o su aprobación de decir que efectivamente continuar con ese embarazo podría afectar con la salud mental de la mujer o persona gestante, y esa también se vuelve una barrera. En El Salvador, desde 1998, está prohibido el aborto en todas sus formas y se considera la concepción como inicio de vida. Eso ha implicado la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas y partos extrahospitalarios. Que es la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Manuela, que precisamente como parte de la sentencia debería de haber educación sexual integral. Debería de respetarse el secreto profesional porque la mayoría de denuncias hacia mujeres que experimentaron emergencias obstétricas y o partos extrahospitalarios viene precisamente del personal de salud, y es a partir de esas denuncias del personal de salud que se criminaliza a las mujeres. En El Salvador, desde hace más de 2 años, se vive en un régimen de excepción por la dictadura de Bukele. Esto complica la situación porque activistas de derechos humanos pueden ser detenidas en cualquier momento y acusadas de realizar apología a delitos.
Ellas, sin embargo, continúan en la lucha por seguir hablando del tema. A pesar de este contexto que hay de régimen de excepción, de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, es importante siempre hacer nuestro trabajo y encontrar las nuevas formas discursivas de hablar de estos temas, porque no podemos dejar de hablar de ellos. El aborto en Ecuador está permitido por 3 causales: violación, salud de la persona embarazada y por peligro de su vida. Recién en 2021 se despenalizó el aborto por violación, pero solo hasta las 12 semanas. Se ve de 2 maneras, ¿no? Con una doble vara. Cuando es por salud, realmente nunca se ha criminalizado de una manera muy fuerte. Todos, me atrevería a decir, conocemos a alguien que ha tenido un aborto espontáneo y ha tenido que hacer un aborto y pues no pasa nada, es un procedimiento médico, como se debería llevar en todos los casos. La guía de aborto terapéutico, que es para salvaguardar la salud y vida de las niñas y mujeres, no pone condiciones de un consentimiento de los padres. Existe un mandato que señala que la menor tiene el derecho a decidir si aborta o no. Sin embargo, esto es poco conocido tanto a nivel social como del personal médico, quienes ponen trabas al acceso. El idioma es una de las principales barreras para el acceso al aborto. Las guías y los protocolos se encuentran en español, pese a que Ecuador tiene varias lenguas, pues es un país multiétnico y pluricultural. Entonces, quienes no hablan español no tienen acceso a esos recursos. Entonces, esos son como los principales obstáculos: la distancia, la falta de información, la decisión de los padres y luego también las decisiones de los médicos. La falta de infraestructura es un problema muy grande en Ecuador. La pandemia lo visibilizó en toda su dimensión. En el Perú, si bien el aborto terapéutico está permitido desde 1924, cuando la vida o salud de la persona gestante corre riesgo, recién hace 10 años se creó el protocolo de este tipo de aborto limitado. Hay mucho estigma alrededor de hablar del aborto. Las personas no están acostumbradas a hablar del derecho a decidir y alrededor de esto se va generando mucha criminalización. El aborto terapéutico en el Perú no incluye la causal específica por violación sexual, incluso si se trata de niñas cuyo proyecto de vida se ve truncado. Por ello, activistas están luchando para que se cree un protocolo específico de aborto terapéutico en casos de niñas violentadas. En el caso del aborto terapéutico, que no está específicamente vinculado a niñas, sino en general, cuyas vidas están corriendo algún riesgo. Para empezar, tiene 11 causales. 10 de ellas son sumamente restrictivas. Además, te exigen niveles de complejidad mayor. Hay una interpretación complicada del personal de salud para aplicar el aborto, entre un montón de limitaciones más, ¿no? Entonces, en realidad, no se está aplicando efectivamente el aborto terapéutico, pero hay una ruta específica, que es el caso de embarazo infantil, desde la que estamos demandando que se cree un protocolo de actuación específico para garantizar, aunque sea las niñas que puedan acceder al aborto terapéutico. Pero esto no va en contra, además, de todas las otras mujeres que deberían acceder al aborto terapéutico teniendo una aplicación efectiva, ¿no? Porque las lecturas y las interpretaciones que se están dando son muy limitantes. Pese a que la última encuesta de Ipsos señala que 6 de cada 10 peruanos está de acuerdo con la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, grupos ultraconservadores fundamentalistas desde el Congreso siguen poniendo trabas. En noviembre de 2023, el Congreso aprobó la Ley 31935, que reconoce los derechos del concebido, un concepto usado para atentar contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar. Lo importante es empezar a hablar del tema, ¿no? Que deje de ser un tabú, que se le deje de estigmatizar, porque en realidad es un problema grandísimo que están enfrentando miles de mujeres y niñas en el país, ¿no? Y que no le queremos estar llamando las cosas por su nombre.